Vamos a empezar con aproximación numérica y errores. El objetivo de este tema es describir los diversos tipos de errores que se presentan y las limitaciones de exactitud cuando se utiliza la computadora. Una definición que viene en el libro de Stephen Chapra, que se llama Métodos Numéricos, define a los métodos numéricos como técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de álgebra, cálculo, álgebra lineal o ecuaciones diferenciales, de tal forma que pueden resolverse aproximadamente utilizando operaciones aritméticas. Aunque existen muchos tipos de métodos numéricos, estos comparten una característica común. Invariablemente requieren de un buen número de tediosos cálculos aritméticos. Entonces, las palabras clave aquí son aproximadamente y tediosos, porque hay que hacer el mismo cálculo pero muchas veces. Entonces aquí vamos a ver métodos que nos permiten no resolver de manera exacta como los que vieron en cálculo, sino solo de manera aproximada algunos problemas matemáticos. Por ejemplo, se va a calcular integrales con sumas, restas y multiplicaciones, pero el resultado es aproximado, no es exacto. Aquí como apunte les puse un ejemplo de dónde se aplican los métodos numéricos en ingeniería, aunque los métodos numéricos que vienen en este enlace son más bien de la materia de elemento finito, que la tienen como optativa en noveno semestre. La siguiente definición que vamos a presentar en este tema es precisión y exactitud. La exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido con el valor verdadero. Es decir, que vamos a comparar valores que calculamos, por ejemplo, con el valor que estamos buscando. Y la precisión se refiere a qué tan cercano está un valor individual medido o calculado con respecto a los otros valores medidos o calculados. Y este esquema representa de mejor manera a lo que me estoy refiriendo cuando hago esta definición. En esta gráfica, la precisión crece hacia arriba en el eje de las y la exactitud crece hacia la derecha en el eje de las X. Entonces, por ejemplo, en este tiro al blanco, este tirador es impreciso e inexacto. Entonces sus tiros son alejados del centro y muy dispersos. Este tirador que está aquí es preciso pero inexacto. Sus tiros están cercanos entre sí, pero está sesgado, no está tan cerca del centro. Entonces aquí hay precisión pero inexactitud. Este tirador es es exacto pero impreciso. ¿Qué quiere decir? Que este tirador puede llegar a llegar al centro, al blanco, pero que no es constante y algunos de sus tiros están más alejados del objetivo. Y bueno, este tirador es preciso y exacto, es el que gana las medallas. Este tema viene porque queremos que los métodos numéricos sean precisos y exactos. Ustedes pueden presentar un problema o pueden ver un problema de precisión, pero inexactitud cuando se equivocan en un signo y están haciendo varias veces el mismo cálculo con la ecuación mal. Entonces, sus valores que van obteniendo son cercanos entre sí, pero son inexactos porque aquí cometieron un error o porque se cometió un error al usar mal la ecuación. Vamos a hacer una división de tipos de error de esta manera. Vamos a tener los errores inherentes, los errores de redondeo y los errores de truncamiento.
La palabra inherente significa que es parte de su naturaleza, que es parte de lo que no se le puede quitar. Entonces, los tipos de errores que podemos encontrar inherentes son las verdaderas equivocaciones. Siempre y cuando participemos nosotros, pues pueden presentarse errores humanos. Obviamente buscamos que sean inevitables. A lo que se refiere que obviamente se busca que los evitemos, pero pues por simple naturaleza de que intervenimos, se pueden presentar. El siguiente tipo de error inherente es la incertidumbre en los datos. Ese quiere decir que los datos con los que estamos haciendo nuestros cálculos pueden venir de laboratorio o pueden venir de campo, y entonces si hay una imprecisión por ejemplo, por la precisión de la valga la redundancia, el nivel de precisión que puede tener una balanza, va a estar dentro del cálculo que se haga esa imprecisión. Y errores de formulación, bueno, que por simplificar la ecuación descartemos algunas de las variables. Los errores de redondeo se originan cuando usamos un número al que le limitamos la cantidad de cifras, porque estos números tienen números infinitos y queremos solo usar cierta cantidad. Por ejemplo, si usamos el número e o raíz de 7 y nada más queremos redondeado a 2 cifras decimales. Se utilizan en los errores de redondeo, vamos a considerar que para redondear una cifra o un número, si termina con terminación de 0 a 4, baja, y de 5 a 9 sube al siguiente número. Y también podemos ver dentro de los errores de redondeo, refiriéndose a la parte de limitamos la cantidad de cifras significativas o la cantidad de cifras al cual vamos a utilizar. También se puede haber truncamiento, truncar. Entonces, primero les voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tengo el número 3.457 y lo quiero redondear a dos cifras, se redondearía como 3.46. 46 porque el número que sigue después del 5 es 7, entonces sube a 46. O si hubiera tenido el número, por ejemplo, 3 vamos a ponerlo así, como 4.562. Entonces, para redondear a dos cifras, quedaría como 4.56. Seguiría siendo un error de redondeo si truncamos, aunque no es el error de truncamiento, es de redondeo, porque vamos a tomar cifras redondeo. Truncar. Entonces, va a seguir siendo error de redondeo, pero si truncamos, por ejemplo, aquí solo tomaríamos hasta donde se ve 3.45, trunco, corto, no redondeo.
y aquí quedaría así. Pero ambos son errores de redondeo. En cuanto al error de truncamiento, son muy claros en cuanto a los errores de truncamiento, son aquellos que resultan de usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Entonces, la fórmula de los polinomios de Taylor, como esta, para que sea exacta tendríamos que tomar un número infinito de términos hasta esto va aumentando de números impares entre números impares factoriales y que continuáramos esto a infinito. Entonces un error de truncamiento se presentaría cuando yo nada más tome, por ejemplo, como aproximadamente solo dos términos, como aproximadamente. Entonces aquí habría un error de truncamiento. Vamos a ver estas fórmulas que son para determinar el error. Que va a ser el error absoluto, el error relativo en porcentaje y el error relativo aproximado. En el ejemplo que les estoy presentando solo vamos a calcular el absoluto, el relativo y el relativo en porcentaje. Entonces vamos a hacer este ejercicio. El valor verdadero es el que resulte de esta fórmula y la aproximación va a ser dos. Entonces, si usamos nuestra calculadora, vamos a poner que 2 tiene que estar en radianes para que nos dé estos resultados. En métodos numéricos siempre vamos a utilizar radianes. Entonces sería 2 raíz de seno del logaritmo. No veo el logaritmo aquí. Sí, aquí está. Logaritmo de e elevado a pi. Y me daría este número. Aquí solo anoté redondeado a 4 cifras, pero para que me den los resultados que tengo aquí, lo voy a guardar como X. Ese es mi valor verdadero. El valor verdadero, el error absoluto va a ser el valor verdadero menos la aproximación en valor absoluto, esta resta. Entonces le pongo valor absoluto de el valor verdadero menos la aproximación, que es 2. Y eso me va a dar 0.0213. Ok, ese es el error absoluto. Ya calculamos el error absoluto. El error relativo es el error absoluto entre el valor verdadero o la resta que acabamos de hacer entre el valor de verdadero. Como ya tengo este valor aquí en mi calculadora, nada más lo voy a dividir entre el valor verdadero. Y el valor verdadero es este 1.9787, pero con más cifras guardadas en la memoria de la calculadora porque la guardé el número como X. Entonces simplemente tomo el valor anterior y lo divido entre X. Sería en valor absoluto.
Como aquí es positivo no cambia mucho, pero bueno, lo voy a poner de todas maneras. Y aquí pongo mi valor verdadero. Le doy igual y me daría este número. Así, aquí estoy. El valor anterior entre el valor verdadero me da punto 1079 si tomo todas las cifras. Si tomo solo las que escribí aquí serían punto 0213 entre 1.9787. Ese valor sería el... es que aquí no puse un 2. 2. Aquí está el 0.0173. Entonces vamos a dejar aquí el valor que es más exacto, que es el que calculamos hace rato. Punto 10779. Y luego por último, de acuerdo a la fórmula, sería el error relativo en porcentaje es el error relativo multiplicado por 100, o el error absoluto dividido entre el valor verdadero por 100, o el error absoluto entre el valor verdadero por 100, que es valor verdadero menos aproximación entre valor verdadero y por 100. Entonces simplemente multiplicamos por 100 este valor y me da de... es que aquí sería... déjenme hago la operación completa para que no tenga problemas. Absoluto, valor verdadero, menos la aproximación entre el absoluto del valor verdadero y esto multiplicado por 100. Y ya sería 1.786 redondeado. Y así sería este ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del error aproximado. El error relativo aproximado, el error relativo aproximado en porcentaje o solo error aproximado es igual a aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual por 100. Como en el ejemplo que acabo de hacer no existen aproximaciones anteriores, sino solo una aproximación que es 2, no podemos calcular no podemos utilizar estas fórmulas. Entonces eso lo vamos a hacer en el ejemplo que sigue.